Vamos a hablar del lenguaje integral. El lenguaje integral es una nueva perspectiva de enseñanza, un nuevo enfoque que está muy difundido en algunos países como Nueva Zelanda, Canadá, Australia e Inglaterra. Pero, ¿por qué este nuevo enfoque tiene mucha valoración hoy en día? ¿Por qué no que debería proliferarse por todo el mundo? La respuesta está basada en que el aprender el lenguaje se hace más fácil fuera de la escuela y difícil dentro de ella. En ese sentido, el aprendizaje del lenguaje es más fácil afuera porque es real y natural. Está integrado, tiene sentido y genera interés. Tiene un propósito y utilidad social y la persona tiene el poder de utilizarlo según sus necesidades. Ante una educación formal que hemos tenido como legado de años tras años, este nuevo enfoque, esta nueva perspectiva del lenguaje integral resulta más placentera y divertida, logrando que los procesos lingüísticos se integren, no se fragmenten, ¿no? Logrando que se vaya del todo a la parte, como lo afirma Goodman, trabajando con el uso real del contexto del lenguaje, enseñándolo por sí mismo en su significado comunicacional, buscando que el alumno utilice el lenguaje para sus propios propósitos, a través de sus experiencias, logrando que ese poder de control y de posición sobre su propio uso del lenguaje, utilizando las necesidades reales del hablante, ¿no? Este nuevo enfoque tiene una serie de aristas de elementos que vamos a ir analizándolas en esta pequeña presentación. La búsqueda de este enfoque integrado se basa en 4 pilares humanísticos científicos. El primero, la teoría del aprendizaje. El aprendizaje es fácil cuando es integral, personal y social. El niño aprende a través del lenguaje y acerca del lenguaje. Aprender el lenguaje es dar significado. 2. Teoría del lenguaje. La enseñanza integral del lenguaje reconoce que las palabras, los sonidos, las letras, las frases, las cláusulas, las oraciones y los párrafos son como las moléculas y los átomos y las partículas de los objetos. Estamos hablando de elementos que forman parte y que, como ya se ha mencionado anteriormente, no se puede trabajar de la parte al todo, sino del todo a la parte. Cierto es que hay elementos los cuales los vamos viendo, pero no es el enfoque individualista, ¿no? Este enfoque de trabajar uno por uno. 3. Visión de la enseñanza. Los textos seriados, los libros, los ejercicios, las secuencias de habilidades y los materiales de práctica que fragmentan el proceso son inaceptables para los maestros del lenguaje integral. La nueva visión habla de que trabajemos con textos reales, con elementos que los niños se vayan apropiando por sí mismos. Vale decir, ya no llevarles nosotros el famoso libro de textos, sino darle ya elementos reales, un afiche, un encarte, un periódico, un cómic, todo aquello que ellos lo manejan y que les da gusto mirar, ¿no? Ese es el nuevo enfoque, ya no estar tan parametrados con algunos elementos. 4. El nuevo currículum, centrado en el lenguaje. Los procesos lingüísticos se integran, los niños hablan, escuchan, escriben o leen de acuerdo a sus necesidades. Y esta parte es vital, ¿no? El lenguaje, la comunicación no se puede entender por el aspecto de leo, entonces leo, escribo, solo escribo. Cuando uno va comunicando, va escuchando, va hablando, va escribiendo, va comprendiendo. Entonces el proceso comunicativo es un solo elemento, que si bien es cierto se trabaja para entenderlo mejor en diferentes partes como hablar. Bien, ahora vamos a hablar sobre los 2 principios fundamentales del lenguaje integral. Primero, principios de la lectura y escritura. Y segundo, lo vamos a ver por acá, principios para la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a hablar de los 2 principios y vamos a ir
enumerando ciertas características de estos dos principios fundamentales. Vamos a empezar con el primero, con principios para la lectura y la escritura. Entendamos como una primera característica que en lo que refiere el principio para la lectura y escritura, tenemos que entender que se debe construir significado, ¿no? O sea, encontrar sentido a los textos a través de sus experiencias y saberes previos. Por eso es importante trabajar con textos reales, ¿no? Con textos muy reales. Segundo, predecir, seleccionar, confirmar y autoevaluar, ¿no? Esto quiere decir todo este proceso en el que se tiene cuando se está trabajando con textos. Lo que se busca es que se formule hipótesis sobre el texto, que adivine lo que va a suceder. Hay que controlar eso, si adivinó o si no adivinó. Se necesita corregir para encontrar significado, ¿no? Hay que alimentar ese proceso. Tercera característica, el escritor incluye la suficiente información para que sus lectores comprendan el significado. Por eso es que se habla de comprender, comprensión de lectura, ¿no? Encontrar esos significados que el escritor ha dejado durante todo su texto para poder comprender y encontrar un significado, ¿no? Bueno, nuevamente hablamos de los textos reales, esos aquellos que también logran significancia en los alumnos. Cuarto, hay tres sistemas lingüísticos que operan dentro de un contexto pragmático, ¿no? El gramofónico, ¿no? El que tiene que ver con secuencias de sonidos y letras. El sintáctico, que tiene que ver con las estructuras de oraciones. Y el semántico, que tiene que ver con los significados, ¿no? Los tres son un todo. ¿Se pueden trabajar de maneras separadas? Sí, pero cuidado con eso. O sea, hablar de separados es que estamos diciendo o trabajando de repente el gramofónico o que estamos por ahí trabajando el sintáctico, pero no se pueden trabajar aislados porque uno jala al otro, ¿no? Ya hemos estado también tratando de explicar esto de que el lenguaje no es algo separado, ¿no? El lenguaje es un todo. Vamos a hablar ahora del segundo principio, ¿no? Los principios para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cuáles son esos principios? Vamos a empezar con el primero, uno de los más importantes, la lectoescritura. La lectoescritura es una extensión del aprendizaje integral, ¿no? Es ese brazo, digamos, muy importante que tiene el aprendizaje integral y natural del lenguaje. Es funcional, es real, es relevante. Los programas escolares de lectoescritura deben construirse sobre los conocimientos previos y deben utilizar motivaciones intrínsecas, ¿no? La lectoescritura evoluciona del todo a la parte. Siguiente característica, el lenguaje es funcional y significativo, ¿no? El lenguaje es funcional y significativo. El desarrollo de las funciones como tercera característica de la lectura y escritura motiva el desarrollo de la habilidad, ¿no? Eso es parte fundamental, ¿no? No existe jerarquías, ¿no? Hablando de otra característica de destrezas, ni una secuencia universal obligatoria, ¿no? No hay estructuras, ¿no? Es en base a lo que encontremos en nuestro grupo, ¿no? Siguiente característica, a medida que los maestros controlan y apoyan el desarrollo de las estrategias de lectura y escritura, los alumnos tienen en cuenta la comunicación del significado. Por eso el supervisar y el apoyar para desarrollar estrategias de lectura y escritura logran las metas que precisamente queremos encontrar con estos alumnos, que logren significar. ¿Cómo podemos aterrizar todo esto que hemos venido mencionando del lenguaje integral? Pues bueno, este nuevo lineamiento aporta una visión diferente, de dejar de lado los textos seriados, los libros de ejercicios, las pruebas de invitar nuevamente a los niños a aprender, a leer, escribir, leyendo y escribiendo material auténtico, ¿no? Hay que ir hacia ese punto, ¿no? Hay que invitarlos a eso, ¿no? Centrándose en el significado y no en el lenguaje en sí mismo, ¿no? Hay que buscar que ellos arriesguen en todas sus variedades y teniendo en cuenta sus propios propósitos, ¿no? Ahora, esto lo podemos ver reflejado en diferentes formas de trabajo, ¿no? Trabajando, digamos, partes concretas para que ellos vayan poco a poco
labrando, construyendo aquello que ellos quieren entender, ¿no? Podemos trabajar una serie digamos, en la parte de su escritura, en la lectoescritura, mostrar, por ejemplo, unas actividades como la que vamos a ver aquí, de rodear, digamos, en esto, vamos hablando ya de ejemplos concretos, ¿no? Tienes una serie de figuras, las cuales ellos pueden ir viendo, figuras relacionadas, las que estamos poniendo obviamente son como ejemplos, pero en base a su realidad de ellos podemos construir algo como esto, ¿no? Y buscar que ellos inicien, ¿no? Rodear por la palabra que empieza, por ejemplo, ¿no? Tomando elementos. Es más, ellos se puede construir en base a las imágenes que ellos tienen en su cabeza, proyectan, y se va construyendo una ficha de trabajo como esa, ¿no? O también podemos utilizar la siguiente, como mostrar también nuevamente imágenes para ir trabajando lo que es el lenguaje integral, ordenando, que ellos vayan ordenando las palabras. También nuevamente entrar, o sea, estas fichas que se muestran como ejemplo son una guía, más no es que esto vas y le llevas al alumno y que lo trabaje. No, se pueden ir construyendo precisamente con imágenes y con palabras que ellos mismos van construyendo, van decodificando, ¿no? Es importante eso, ¿no? Trabajar ese tipo de elementos. Surgió en los años 70, consecuencia de un cambio de perspectiva de la enseñanza de las segundas lenguas. Se abandonó el modelo estructuralista para centrarse en la idea de que la lengua no es solo un objeto de conocimiento, sino antes todo un instrumento de comunicación. A partir de ahí fundó la idea de que conocer una lengua no supone conocer las normas que rigen el proceso comunicativo, sino ser capaz de utilizar cualquier recurso o estrategia que sirva para facilitar y construir el acto de comunicar. De esta manera, los conocimientos gramaticales pasan en un segundo plano. Por el contrario, la capacidad de uso de la lengua es el elemento nuclear del nuevo enfoque comunicativo, un enfoque metodológico. Se pone énfasis no solo en lo correcto gramaticalmente, sino también en la adecuación de los enunciados a la situación y al contexto comunicativo. Porque saber hablar una lengua no es sino saber qué decir y cómo decirlo en cada contexto o situación. La teoría psicogenética. Uno de los nombres más importantes en la teoría del constructivismo es el de Jean Piaget. Piaget, quien se pregunta cómo se obtiene el conocimiento, formula que la inteligencia es un proceso y que el conocimiento se construye. En ese sentido, se avanza de un nivel inferior de conocimiento a otro mayor, es decir, un niño no es una tabula rasa, cuenta con un esquema previo, y para Piaget, todo nuevo cambio o modificación de los esquemas previos implica un aprendizaje. Esta misma noción de construcción de conocimientos aplica al lenguaje, que permite transitar de la inteligencia al pensamiento. Estas nociones, que corresponden a lo que se denomina epistemología psicogenética, son abordadas por la argentina Emilia Ferreiro, discípula de Piaget en la Universidad de Ginebra. Junto a Anna Teberovsky, Ferreiro adopta la idea de que un niño es un sujeto activo en sus aprendizajes, con nociones previas sobre la lectoescritura antes incluso de su ingreso a la educación formal. Su postura se confronta con estas ideas. Antes, se creía que si un niño tenía un coeficiente normal, tenía desarrollada bien la lateralización, es decir, los dos hemisferios, si tenía articulaciones físicas correctas y discriminación visual auditiva, estaba completamente en condiciones de escribir y leer bien. ¿Es eso suficiente? Además, por entonces,
La labor de los investigadores obedecía más a un interés por encontrar el método idóneo, el más eficaz para la escritura y la lectura. Así, se hablaba del método silábico, alfabético, fónico, de la palabra generadora, entre otros. El problema que se observa en el planteamiento de estos métodos es que tienen en el centro al docente. Por eso Ferreiro y Teberovsky lo cuestionan. Dijeron: es momento de partir desde el estudiante y de sus procesos cognitivos. Entonces, frente a un niño pasivo, esperando el uso de los métodos del maestro, la teoría psicogenética plantea un niño que elabora hipótesis frente al lenguaje escrito, que corrobora esas hipótesis con la realidad y así construye su propia gramática. Por ejemplo, imaginemos la siguiente situación. En la siguiente imagen, un niño de 4 años está describiendo su casa. En esta situación, el niño escribe al. Con esto, pretende representar la siguiente oración: mi casa es blanca. Desde la mirada psicogenética, no se puede negar que el niño tiene una hipótesis acerca de cómo realizar la representación correcta de la oración. No podemos decir que su escritura es un error. Observamos más bien cómo resulta un proceso. Este niño ya puede distinguir las grafías de los dibujos, sabe que no son los mismos símbolos. Además, ya logra identificar las sílabas. Conforme contrasta a sus hipótesis con la realidad, el niño irá avanzando a las siguientes etapas. Las hipótesis que construyen los niños se dividirán, para Ferreiro y Teberovsky, en los siguientes niveles. El primer nivel es el nivel referente o del nombre. Comprende la vinculación que el niño otorga a la escritura con nombres de objetos. Por eso, en esta etapa, se apoya en niño en dibujos cercanos a la palabra, generalmente nombres propios, que intenta descifrar. El niño realiza sus garabatos, considerados primeros intentos de escritura. Se diferencian así la escritura de los dibujos, como en el siguiente ejemplo, donde el niño a través de garabatos intenta representar el enunciado mi casa es blanca. El siguiente criterio es el criterio de cantidad mínima o fase de escritura diferenciada. El niño establece una hipótesis sobre la cantidad mínima de caracteres que una palabra debe tener para que él la considere como tal, como escritura. Usualmente ese número de caracteres oscila entre 3 y 4 grafías. Asimismo, en esta fase el niño intenta distinguir a las palabras escritas como tales a partir de la diferencia de caracteres. Es decir, puede que no considere escritura a expresiones como a. La siguiente fase o nivel, la fase silábica, implica un salto cualitativo frente a las fases anteriores. Aquí los niños asocian grafías y sonidos, pero a un nivel silábico. Citando a Ferreiro y Teberovsky, cito: por primera vez, el niño trabaja claramente con la hipótesis de que la escritura representa partes sonoras del habla. Fin de cita. En este caso, la sílaba suelen representarla con una sola letra, y sí emplean consonantes, pero estas se pueden repetir para representar sonidos reales, sonidos diferentes. Por ejemplo, pa, po. Aquí observamos que el niño emplea pa para representar a la sílaba sa. Logra, en este caso, reconocer los dos sonidos silábicos de la palabra, independientemente de la correspondencia de la grafía con el sonido de la consonante. Cabe agregar que en esta fase las hipótesis anteriores sobre la cantidad mínima de grafías, por ejemplo, empiezan a discutirse. En esta fase de confrontación del segundo y tercer nivel surge la siguiente fase, la fase silábico-alfabética, en donde, citando a Rivera, cito: los niños se dan cuenta de la existencia de correspondencias intrasilábicas, pero no son capaces de segmentar todos los elementos sonoros de la palabra. En consecuencia, en sus producciones el número de letras es inferior al número de consonantes y vocales de la palabra, porque algunas letras quedan sin reflejar. Fin de cita. Esto quiere decir que el niño entiende la correspondencia de sonidos silábicos y grafías, pero no puede asignar letras a todos los sonidos. Finalmente, la quinta y última fase
es la llamada fase alfabética. Aquí el niño comprende que cada sonido corresponde a una grafía, por lo tanto, analiza exhaustivamente la correspondencia alfabética. En este nivel, a cada vocal y consonante se le asigna una letra. Eso no quiere decir que en este nivel el niño sea un usuario competente de la normativa ortográfica y gramatical. Sin embargo, aquí hablamos ya de un niño que relaciona la oralidad y su representación escrita. Muchas gracias.